hoy 9 de noviembre del 2020. Le damos gracias al Señor por la paz que Él pone en cada uno de nuestros corazones. Le animo a no dejar de asistir a la casa del Señor, a leer cada día su palabra, a darle el tiempo que a Dios le pertenece. Hoy voy a darles un tema que es el tema que se me preguntó. Yo les dije que en comentarios pusieran temas que les interesa a ustedes saber o aprender, y el tema que me puso un hermano es: ¿a dónde fue Cristo cuando murió? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Pero antes de contestarle la pregunta, yo le invito a orar un momento. Padre eterno, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y por lo que harás. Guárdanos y líbranos de todo mal y habla a nuestras vidas a través de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Damos las gracias al Señor por su palabra. Dice el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, algo muy importante acerca de a dónde fue Jesús en el momento que Él murió. Esto no lo dice ningún hombre que no sea Él mismo, lo dijo Jesucristo mismo. En Lucas, capítulo 23, 43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dice eso? Al ladrón que estaba ahí junto a la cruz con Él y que reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Él le hace una promesa. Usted debe tener claro que Jesucristo no miente. Si Jesucristo dijo que iba al paraíso, es porque iba a estar en el paraíso. ¿Cuándo? Ese mismo día, así se lo dice. Ahora la otra pregunta que vendría es: ¿dónde está el paraíso? Pero cuando nosotros miramos ese texto y lo leemos junto a lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20, surgen algunas interrogantes. Miren lo que dice Primera de Pedro 3, del 18 al 20. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Entonces, primero Jesucristo dice que Él estará en el paraíso, pero acá el libro de Primera de Pedro nos dice que Él fue a predicar a los espíritus encarcelados. Allí surge otra pregunta más: ¿cuáles son esos espíritus encarcelados? Una de las corrientes o posturas teológicas es que cuando habla de esos espíritus encarcelados se refiere a las almas de los difuntos que estaban allí pues hasta que Jesucristo viniera y pudieran ascender con Él, y que se refiere a esas almas que Jesucristo les fue a predicar, cosa que nos pone a pensar, porque la Biblia dice que el que está muerto, muerto está, y después de esto el juicio. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo fue a predicarle a personas que ya habían muerto? Solo le dejo para que analice y piense. Pero si nosotros cogemos la otra postura teológica, dice que se refiere a ángeles caídos, porque en la Biblia nunca se nombra a seres humanos con la palabra espíritus desde el original griego al que se refiere este texto. Entonces aquí, cuando dice espíritu, no se estaría refiriendo a almas de difuntos, sino a ángeles caídos. Pero la pregunta es: ¿para qué les va a predicar ángeles caídos si los ángeles no tienen necesidad de salvación? Pastor, ¿dónde dice eso? Eso nos dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 15 al 16. Si usted desea, busque Hebreos, capítulo 2, del versículo 15 al 16, nos muestra que los ángeles no tienen, no haya salvación, ¿verdad? Entonces, yo pienso que si Jesucristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, al original que se refiere allí, no es una predicación de salvación, sino una predicación de pregonar, de decir: he vencido, he ganado la victoria, porque aunque mi cuerpo ha muerto, mi espíritu se ha vivificado y estoy a pocas horas de vencer la muerte. ¿Cómo vencía la muerte? A través de la resurrección. Entonces, esa es la otra postura teológica que se defiende. Pero ahora yo quiero ir un poquito más allá y vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. El libro de Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Cuando nosotros leemos este texto, la iglesia tradicional, la iglesia católica, entiende este texto como que Jesucristo bajó y estuvo en el infierno. Pero cuando nosotros
buscamos en la palabra de Dios, no se está refiriendo al infierno. Cuando dice que subió es porque ya había bajado y estuvo acá en la tierra entre nosotros. Pero también hay algo que nosotros debemos de recordar, y es lo que dice el libro de Salmos, capítulo 68. Yo quiero que usted, mire, yo quiero decirle algo. Yo no le voy a dar acá a usted la respuesta absoluta de decirle esto es así y así es y se terminó. Usted es libre de tener su propia creencia, y lo más importante es saber que este no es un tema doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ni se pierde ni se salva por tener una opinión distinta a la mía o en este texto, o a la postura de muchos teólogos. Salmo 68, versículo 18, dice la palabra del Señor: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y hasta allí nos vamos a quedar. Entonces aquí este es un texto mesiánico que habla de que Él subió, pero que también llevó cautiva esa cautividad que estaba donde. Entonces, ¿cuál es una postura teológica? Se dice que eran las almas que estaban esperando que Jesucristo venga, haga el sacrificio, a través de ese sacrificio ellos poder ascender hasta donde estaba el Padre. Hay una parábola en la palabra del Señor que habla del rico y Lázaro, y que sé que más de uno de ustedes conocen esa parábola muy de cerca. Vamos a leerla en el libro de Lucas, capítulo 16, del 22 al 26. Miren lo que dice Lucas, capítulo 16, versículos del 22 al 26. Lucas 16, del 22 al 26, nos dice la palabra del Señor: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, escuche, el Hades, que significa lugar de los muertos, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, cuando nosotros leemos este texto, nos da a entender que este lugar estaba separado solo por una cima, y que podían verse tanto los que estaban en el lugar de tormento como los que estaban en el paraíso. Una de las posturas teológicas lo que defiende que el Hades, lugar de los muertos, que en el Antiguo Testamento es conocido como Seol en hebreo, como les dije antes, mientras que Hades en griego, se dividía en dos partes. Una parte que era el paraíso, seno de Abraham, y otra parte conocido como el lugar de tormento, donde estaban las personas que murieron sin confesar a Cristo como su Señor. Y si hablamos del Antiguo Testamento, por supuesto no conocían a Cristo, diríamos sin vivir una vida piadosa de acuerdo a la ley dada en el Pentateuco. Entonces, ante estas diferentes textos y posturas teológicas, nosotros tenemos que llegar a una conclusión. Yo le voy a decir lo que yo personalmente creo, y yo creo que el Jesucristo fue al paraíso, pero también estuvo en el lugar de los muertos y llevó consigo a todas las personas que habían muerto conociendo de Dios, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, incluido Abraham. Dice que está en el seno de Abraham, y fue llevado fue ascendido con Jesucristo. Ya, entonces, mis amados hermanos, si alguien les pregunta dónde fue Jesús después de morir, estuvo en el paraíso, pero también fue a pregonar, pero como les decía, no una predicación de salvación, sino a pregonar a los espíritus cautivos de que Él había alcanzado la victoria sobre el pecado, y también la victoria sobre la muerte a través de la resurrección. Quiero solamente dejarle una última interrogante. ¿Realmente quiénes son esos espíritus cautivos? ¿Son los que desobedecieron, los ángeles caídos, como dice allí, o las personas que no conocían al Señor? Lea la Biblia cada día, analice, estudie, saboree, y se va a dar cuenta que en la palabra de Dios están cada una de las respuestas. Que Dios me lo bendiga, que tenga una excelente semana, y cualquier tema que usted quiera que sea contestado, que sea tratado a la luz de la palabra del Señor,
póngalo en sus comentarios y con gusto le daré una respuesta basada en la palabra de Dios. Que el Señor me lo bendiga. Una excelente semana.